Hola mis amados amigos y hermanos, gracias una vez más por su sintonía, por su simpatía. Gracias a Dios a todos los que siempre nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de los números que aparecen allí en pantalla o a través de otros medios que Dios ha dispuesto en estos tiempos para nosotros. Doy gracias a Dios por toda la acogida que estamos teniendo. Gracias por siempre al Señor, por su misericordia, por su ayuda, por su gracia y por todas las cosas que Él está haciendo en nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de hambrientos de Dios, la segunda parte. Los que se perdieron la primera parte pueden buscar ahí en las redes sociales, en YouTube o en Facebook, la primera parte, hambrientos de Dios. En esta segunda oportunidad seguiremos hablando sobre este tema que yo creo que es importante para nuestra vida porque nos permite de alguna manera conocernos, especialmente a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que llama a un familiar, llama a un amigo, invítale en realidad a ser parte de este ministerio, invítale en realidad a este tiempo que yo sé que va a ser de edificación y de ayuda para nuestra vida. Así que ya volvemos. Recuerda, esto es Pasión por Jesús. He comprendido que sin ti no puedo vivir. He comprendido que sin ti no puedo existir. Es tu presencia, la esencia que me da vida. Es tu palabra el ungüento que sana heridas. Tú me dices, no temas, yo te ayudo. Por tu gracia soy lo que soy. Con tu ayuda soy más que vencedor. Confío, confío, confío en ti. Confío, confío, Jesús, yo confío en ti. Confío, confío, confío en ti. Confío, confío. Muy bien, mis amados, damos siempre gracias a Dios por esta oportunidad que Él siempre nos está dando a través de este canal, a través de este ministerio también. Así que gracias a Dios siempre por permitirnos salir al aire. La vez pasada, en el mensaje anterior, habíamos hablado sobre hambrientos de Dios. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 6, dice las Escrituras: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Habíamos hablado un poquito sobre cómo Dios en realidad había creado o crea en alguno de nosotros esa sensación de querer y desear un poco más de su presencia, un poco más de Él, un poco más de su palabra, un poco más de la alabanza. Aún recuerdo yo muchas oportunidades que Dios nos ha dado de desear en realidad no solo servirle, no solo estar delante de su presencia, sino también de su palabra, esa hambre que Dios nos da de conocerla. Y en esta oportunidad voy a hablar del conocimiento de Dios y del conocimiento que proviene del hombre, del conocimiento humano, aunque tiene que ver acerca de Dios, pero no es lo mismo. Recuerdo yo cuando tenía 15, 16, 17 años, tenía un hambre por conocer a Dios, que no solo me leía las Escrituras, que la he leído muchas veces de tapa a tapa, que no solo me leía las Escrituras, sino que también había una sensación de querer conocer más de Dios. Hay mucha gente que hablaba que en realidad la religión tiene que ver con la geografía en la cual vivimos. Y la verdad es que eso no es verdad, es una mentira. No tiene que ver con la geografía con la cual uno vive. En realidad es verdad que hay una influencia, pero no tiene que ver en realidad con la geografía en la cual uno vive. Recuerdo Dios que yo decía, pero bueno, a ver si esto es realidad, si tiene que ver con la geografía en la cual uno vive. Bueno, voy leyendo otros libros y recuerdo haber leído quizá parte del Talmud,
Recuerdo haber leído parte del Corán también. Recuerdo haber leído muchos otros libros de otras religiones, porque tenía esa hambre de conocer más a Dios en ese sentido de la amplitud. Y uno puede decir, pero ¿qué no te puede enseñar el Talmud? ¿Qué te puede enseñar otros? Y es verdad. Hay mucha gente que se dedica a leer quizá otras cosas y ni siquiera termina de leer las Escrituras, la Biblia. ¿Qué hacía leyendo un joven de 15, 16 años? Quizá el Talmud, por ejemplo, quizá otros libros, y si a veces ni siquiera puedes leer la Biblia, ni siquiera puedes en realidad escudriñar las Escrituras. Lo que quiero decir en este tiempo, en este momento, que cuando hay un hambre de Dios, hay una búsqueda exhaustiva, hay una búsqueda en realidad forzada. Y a través de los años me di cuenta de eso. Me di cuenta que no era el conocimiento que uno tenía de Dios, lo cual te acercaba a Dios, sino era el hambre que uno tenía por Dios, lo cual te hace que tú te acerques a Dios. Hay mucha gente que en realidad tiene mucho conocimiento, se sabe bastante inclusive de las Escrituras, pero en realidad está muy distante y muy lejano de Dios. En realidad no conoce en realidad a Dios, no conoce su presencia, y eso lo he experimentado en mi vida a través de los años. Yo conocía mucho de Dios, recuerdo 13, 14, 15, 16, 17 años, conocía mucho de Biblia, bastante me gustaba la discusión bíblica, me gustaba cuando me tocaban la puerta a hablarme de Dios. Yo decía, pasen, pasen. Yo he estado en todos esos lugares, he estado en todos esos lugares donde he ido y visitado innumerables de lugares e iglesias cristianas, y aún no cristianas, y he estado allí. Recuerdo aún muchas de esas discusiones teológicas, esas discusiones que a veces en realidad alimentaban nuestro ego, pero no alimentaban nuestra alma. Quiero hablarle a todos esos líderes. Hay mucha gente, pastores, hay mucha gente que se ha dedicado a discutir la teología y no a vivirla, que se ha dedicado en realidad a discutir rasgos teológicos y no a vivir en realidad la palabra del Señor. Que hay una gran diferencia, que hay un abismo de diferencia entre en realidad quizá comer un pastel bien bonito todos los días y en alimentarte en realidad de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia en eso. Lo otro puede ser dulce, puede ser bonito, pero lo que en realidad nos alimenta a veces no puede ser tan bonito, no puede ser tan dulce. Y para esto tenemos que tener un hambre de Dios, un hambre del Señor. Aún recuerdo esas discusiones teológicas en realidad, que a veces nunca nada han edificado en realidad, nunca nada han llevado a nada bueno en realidad. Si no tienes tú el hambre que Dios te da, esa pasión de querer conocerlo a Él, más que conocerlo de Él. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? No entiendo. Hay mucha gente que conoce mucho de Él. Sí, es verdad, conoce que Jesús murió 30 años, que murió a los 33 años y medio, que desarrolló su ministerio 3 años y medio, conoce quién es su papá de Jesús, quiénes los hermanos de Jesús, te conocen la Biblia al revés y al derecho. Si tú le preguntas en realidad quién fue el papá de Abraham, el abuelo de Abraham, y ellos te lo responden, conocen la Biblia de memoria, pero no es cuánto tú memorices, cuánto en realidad tú conozcas, sino se trata en realidad de cuánto tú conoces a Dios personalmente. Yo puedo leer un libro y puedo leer la historia quizá de Miguel Grau, puedo en realidad empaparme de su vida, quiénes fueron sus padres, cuáles fueron sus logros, cuáles son las guerras en las cuales él destacó. Puedo conocer mucho de Miguel Grau, pero una cosa es conocer algo de alguien que conocer a alguien, que es totalmente diferente. Y yo, aunque pueda conocer mucho de Miguel Grau, jamás lo conoceré a él, porque él ya está muerto. Yo no puedo tener una entrevista con él, yo no puedo visitarlo a su casa, yo no puedo compartir un tiempo con él. Hay mucha diferencia en conocer a alguien. La diferencia es que yo sí puedo conocer a Jesús, yo sí puedo compartir algo con Él, yo sí puedo conversar con Él, yo sí puedo hablar con Él, yo sí puedo tener un tiempo con Él. Y esa es la diferencia que aún muchos de nosotros no hemos entendido. Hay gente que conoce muchas cosas en realidad. Yo recuerdo aún
a los 17, 18 años que tenía esa misma pregunta, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿Qué haré? ¿De qué me voy a alimentar? Entonces dije, yo quería estudiar en realidad y Dios me fue preparando a través de ello. Pero a la vez que me fue preparando, caí también en ese error de conocer mucho de Dios y no conocerlo a Él, que es muy diferente. Ya aprendí, es verdad, uno aprende griego, aprende hebreo. Yo conozco gente que hasta latín y se sabe en realidad, se sabe arameo y en realidad uno dice, wow, ¿cuánto conoces tú de la Biblia? ¿Cuánto conoces de Dios? Pero la pregunta que debemos hacernos es no solamente si conocemos de Dios, sino si es que conocemos a Dios, si es que lo conocemos en realidad a Él. Mi amado, mi amigo, hay mucha gente aún dentro de la iglesia que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Hay muchos amigos que conocen de Dios, pero no conocen a Dios en realidad. No tienen un tiempo con Él, no han salido con Él, no han vivido en realidad etapas con Él. Y eso es la diferencia, mi amado amigo y hermano. A veces estamos como estamos porque no entendemos en realidad que tenemos que tener un hambre de Dios, un hambre de conocerle a Él, un hambre de estar con Él. Mi amado hermano, mi amado amigo, yo sé que Dios te está hablando ahora mismo. Necesitamos tener ese hambre de Dios, de conocerle cada día más a Él. Ya volvemos. Esto es Pasión por Jesús. Nos recuerda, esto es Pasión por Jesús, creado para todos los que aman y se apasionan por nuestro Señor Jesucristo. Pasión por Jesús. 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 Yo tengo pasión por Jesús. 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 Muy bien, mis amados, seguimos dándole gracias a Dios por todo el tiempo que Él nos viene cubriendo con su manto, que nos viene ayudando a través de su Espíritu Santo. Gracias a Dios por la oportunidad que Él siempre nos está dando. Estamos hablando sobre este tema, hambrientos de Dios, la segunda parte, que también es parte de lo que Dios ha hecho en mi vida, especialmente a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Hablábamos en realidad, en primer lugar, de los que conocen en realidad algo de Dios, lo que conocen de Dios, porque lo han leído, porque lo han escuchado, y en realidad los que, por otro lado, están conociendo a Dios personalmente, de los que han tenido una experiencia sobrenatural con Él, de los que han vivido con Él, de los que han sufrido con Él, de los que han, de alguna manera, han pasado pruebas con Él, porque una cosa es conocer algo de Dios y otra cosa es conocer a Dios, como habíamos dicho en esta primera parte. Recuerdo aún muchos esos años donde Dios me estaba preparando académicamente, donde Dios en realidad nos hacía entender en realidad que Él es un Dios tan grande que aunque nos pasáramos toda la vida estudiándolo, jamás de los jamases terminaríamos de estudiarlo en realidad. Hay mucha gente universitaria, preparada, abogados, doctores, que en un tiempo buscaron a Dios, me lo han dicho, pero conforme fueron teniendo conocimientos de otras áreas, los distanció de Dios. Y yo no entiendo, no comprendo, digo, ¿cómo te puede distanciar el conocimiento de Dios? El conocimiento, ¿cómo te puede distanciar de Dios? Y es verdad, hay mucha gente que en realidad el conocimiento, en lugar de acercarlos a Dios, más bien lo ha distanciado de Dios, los ha hecho más lejanos a Dios. Porque el conocimiento, como dice la misma palabra, a veces envanece. Porque el conocimiento a veces no edifica, sino a veces trae envanecimiento en las personas. A pesar que es un conocimiento acerca de Dios. ¿Sabes cuál es el conocimiento que te acerca a Dios? Es cuando tú vives con Él. Es cuando tú estás al lado de Él. Ese conocimiento que se impregna en el diario vivir. Ese conocimiento que solamente se puede obtener cuando uno vive con alguien. No es lo mismo a que tú hayas tenido una referencia de repente de tu pareja, a que tú hayas leído en realidad en un lugar algo acerca de tu pareja, a que tú a diario vivir la conozcas. No es lo mismo leer la biografía de alguien en un libro, a que su esposa en realidad lo conozca y diga, yo conozco a él, al que escribió este libro, porque yo vivo con él, porque sus hijos son míos, yo los crío sus hijos, yo los veo cuando se levanto, yo le cocino. No es lo mismo.
tener el conocimiento que uno tiene de alguien cuando convive, que tener el conocimiento de alguien por haberlo leído, por haberlo escuchado. Son totalmente dos cosas distintas y dos cosas diferentes. Y de pronto hay mucha gente bien preparada, doctores, abogados, líderes, que en cierto modo conocieron algo de Dios, pero conforme fueron conociendo ese algo de Dios, fueron distanciándose también de Dios. Yo tengo en realidad muchas personas, familiares, que a veces son doctores, que a veces son abogados, y conforme el conocimiento universitario iba, pues lo distanciaba de Dios. Y uno pregunta, ¿qué pasa? Y es verdad que a mí en el diario vivir también me ha pasado. Recuerdo yo haber postulado en una ocasión a la universidad. Recuerdo que en una de esas instituciones académicas quedaba en la misma facultad de medicina. Y allí recuerdo haberme preparado, aún recuerdo esa clase de un profesor en realidad un poco gordito, un poco macetudo, enseñándome allí en clase, enseñándonos a todos en realidad. Señores, nosotros en realidad tenemos 90% de parecido a los monos. Genéticamente se ha comprobado que aún hay en un 96% en realidad de cromosomas parecidos. Somos primo hermanos con los monos. Y yo recién estaba aprendiendo de Dios. Y como digo, ¿cómo es que mucha gente que apenas ha conocido de Dios y de pronto llega alguien con cierta autoridad académica y cambia tu fe? Cambia lo que tú has pensado de Dios, que Dios nos creó. Hay mucha gente que les ha cambiado así. Yo recuerdo aún esas clases. Recuerdo aún a ese profesor diciéndonos, nosotros somos primos hermanos con los monos. Ya han pasado muchos años y los primos hermanos con los monos se ha casi desaparecido. Ya no es el 96 o 90% que nos decían de cromosomas que nos parecemos a los monos. Ahora se habla de un 70%. Y aún se habla que nosotros cromosómicamente somos muy parecidos también a las bananas. ¿Qué se va a decir el día de hoy? Que ahora también evolucionamos de las bananas. Se dice que ahora nosotros y la banana somos en cromosomas parecidos en un 60%. A los monos que somos parecidos en un 70%. Y entonces vamos a decir que también descendemos de las bananas. Lo que quiero decir de parte del Señor para toda esa gente en realidad muy preparada, la Biblia dice que Dios reprende en su astucia a los sabios, que Dios reprende en su astucia a los hombres que creen conocerlo todo en realidad, porque conociste un poco de Dios, te apartaste de Él, porque hizo menguar tu fe. Y en ese momento, cuando me enseñaban algo parecido o algo así, despertó en mí ese hambre que siempre Dios puso en mi corazón y en mi mente. Y yo decía, no puede ser así. No puede ser de esa manera. Y recuerdo aún esa clase, porque recuerdo que salí muy enojado, aún con el mismo profesor, cuando me levanté y le di la contra. Aunque con el poco conocimiento que yo tenía, él intentaba avergonzarme con todo el conocimiento que él tenía de todos esos años, de haber aprendido quizás de muchos libros. Con el poco conocimiento, aún recuerdo haber salido de esa clase, aunque avergonzado, pero feliz, porque el hambre que Dios me dio, la pasión que Dios me dio, Dios en realidad la puso en mi corazón para defender en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia en realidad su palabra. Necesitamos de esa gente. Necesitamos que la gente en realidad pueda entender que el conocimiento no nos aleja de Dios, sino más bien nos debe acercarnos a Dios. Que el conocimiento no debe más bien distanciarnos de Dios, sino más bien acercarnos de Dios. Poder decir así como decía David, Señor, los cielos cuentan la obra de tus manos y el firmamento en realidad anuncia tus obras. La astronomía no debe alejarnos de Dios. No debemos pensar en realidad que todo lo que vemos en el universo es una gama de la explosión del Big Bang y de cuántas cosas se han inventado el día de hoy para distanciarnos y alejarnos de Dios. Pero sí, pastor, la ciencia dice eso, pero no hay ninguna comprobación. A mí me encanta leer aspectos científicos, revistas científicas, me encanta escuchar documentales, me encanta aún escuchar clases y aún asisto a esas clases, porque el conocimiento no nos debe alejar de Dios, porque la fe que Dios impregnó nos debe ver un hambre por en realidad ver hasta dónde Dios creó el universo y las cosas. La Biblia dice que aún Dios tiene contadas las estrellas y aún por su nombre las llama. Dios hizo todo el universo, Dios hizo todas las cosas. Ni en la astronomía, astrología, como se le llame ahora, no nos debe alejar de Dios. Ni aún la biología, ni aún la genética. Hay algunos que van y estudian quizá en realidad las partes fundamentales de la materia y eso los termina alejando de Dios. Pero hay otros en realidad que al contrario,
que al ver esa hambre de Dios, esa hambre de conocimiento, se han acercado a Dios. Hace muchos años se decía que nosotros hemos evolucionado en realidad. Hoy ya nadie casi puede y quiere y desea y afirma quizá tal situación, porque en realidad ve la complejidad en realidad con que fueron instituidos los seres humanos. Nosotros estamos constituidos por una complejidad tanta que han argumentado aún muchos universitarios, y lo he leído y es evidencia que aún matemáticamente es imposible en realidad que nosotros podamos pensar siquiera en una evolución. Mi amado, mi amigo, yo sé que tú que me estás escuchando ahí, sé que en algún momento te han enseñado eso, porque hay mucha gente universitaria, porque hay mucha gente de conocimiento, doctores, abogados, que quizá le emitieron esa idea. Pero ¿alguna día lo has investigado? ¿Te has puesto a investigarlo en realidad y has dicho, bueno, quizá este hombre se equivoca como yo lo hice? Yo sí me puse a investigar, porque el gordito ese que me enseñó biología, ese que me dijo que nosotros nos parecemos más, somos primos hermanos a los monos, despertó ese hambre de querer conocer más de Dios. Y allí fue donde Dios en realidad me fue impulsando a querer saber más de biología, a querer saber más del mundo, a querer saber más de las cosas. Y eso no me alejaba de Dios, al contrario, esa hambre despertó en mí una pasión de poder querer conocer más a Dios. Y fue allí cuando Dios me mostraba el camino, cuando Dios me decía, no es por el conocimiento a veces algunos que se acercan a mí, al contrario, a veces te distancia, es por el conocimiento que tú tienes en realidad, por el tiempo que tú pasas conmigo, por eso es que tú te acercas a mí. Hay mucha gente en realidad que ha terminado blasfemando de Dios. Si no, pregúntenle ustedes a esa gente que inventó todas estas teorías. La teoría del Big Bang inventada por un católico, teólogo católico. La teoría de la evolución inventada por Charles Darwin, teólogo. Sí, aunque tú no lo creas, también fue teólogo. Porque la teología, a veces, mi amado hermano, si no termina acercándote a Dios, te termina alejando de Dios, te termina alejando de Él. Lo que quiero decir de parte del Señor a todos ustedes, no es cuánto conocimiento tú tengas de Dios, sino es cuánto en realidad tu conocimiento sea con Dios. No es cuánto tú conozcas de Dios, sino es cuánto tiempo estás pasando con Él. Cada día debes despertarte con Él. Cada pensamiento debe ser con Él. Lo que tú hagas debes hacerlo con Él. Lo que tú en realidad emprendas debes hacerlo con Él. En tu enfermedad allí debe estar. En tu salud Él allí debe estar. Cuando tú prosperes en algo Él allí debe estar. Cuando tú emprendas en algo Él allí debe estar. Eso es lo que nos acerca a Dios. Y para eso tienes que tener hambre de Dios. Hambre de Dios. Hambrientos de Dios. Hambrientos de Dios. Recuerda, tenemos que tener un hambre fervoroso de Dios. Ya volvemos. Recuerda, esto es Pasión por Jesús, creado para todos los que aman y se apasionan por nuestro Señor Jesucristo. Pasión por Jesús. 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 Pasión por Jesucristo. Muy bien, mis amados, siempre estamos muy agradecidos con el Señor por todo el tiempo que Él viene dándonos de su gracia y de su amor. Estamos en un tema muy importante, hablando sobre hambrientos de Dios en esta segunda parte, y vamos a hacer todavía una tercera parte, porque yo sé que Dios está tocando la vida y los corazones de muchos que ahora mismo nos están escuchando. Hambrientos de Dios. Pasaba el tiempo entonces, en realidad, y yo veía un despertar que Dios hacía en mi persona para poder nosotros en realidad conocer más de Él. Hay mucha gente que está teniendo ese problema, hay muchos adolescentes, jóvenes que no saben siquiera qué estudiar. Y es verdad, a veces nos pasamos esa etapa, no sabemos en realidad nuestro futuro, qué estudiar, en qué trabajaremos, todos pasamos esa etapa. Pero déjame decirte que lo que nunca Dios permitió que se pierda era ese hambre por Dios. Cuando tú tienes ese hambre, Dios
por donde tú quieras ir, ya sea que quieras estudiar, ser abogado, que quieras ser doctor, que quieras ser un predicador, que quieras ser un pastor. Si tú pierdes ese hambre de Dios, por más pastor que tú seas, en realidad vas a predicar simplemente porque te enseñaron, porque aprendiste. Pero si tú tienes hambre de Dios, vas a predicar en realidad tu vivencia con el Señor. Vas a predicar en realidad lo que Dios hizo a través de tu vida, como lo hizo con el apóstol Pablo. Pablo en realidad tuvo una experiencia con el Señor. Pablo en realidad tuvo una vivencia con el Señor. Y él era también religioso, como muchos de nosotros hemos sido. Él era también una persona dotado de las leyes. Él mismo da su testimonio diciendo que era fariseo de fariseos, que él era, en cuanto a la ley, él era un gran intérprete de la ley, criado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día. Pablo lo dice, era un personaje extremadamente religioso, que conocía mucho de Dios, pero no tenía a Dios, que conocía bastante de las Escrituras, pero no había nunca siquiera experimentado en realidad lo que Dios tenía para él, hasta que Dios se le apareció y diciéndole al apóstol Pablo: ¿a quién tú persigues? ¿Hasta dónde había llegado la religión del apóstol Pablo? De seguir al mismo Cristo, de seguir al mismo Dios. Recuerda esto, mi amado, mi amigo, mi hermano. A veces la religión nos puede apartar de Dios. Sí, lo que te estoy diciendo. A veces la religión nos puede apartar de Dios. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitas a Jesús en tu vida. Lo necesitas, hoy más que nunca. Hay mucha gente que se va a perder estando aún dentro de las iglesias, estando aún dentro de donde tú estás, porque no conoces a Dios. Conoces de Dios, pero no conoces a Dios. Hay muchos pastores y líderes, cuando estén en la presencia de Jesús, le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Recuerda esto. Esto es Pasión por Jesús, creado para todos los que tienen hambre de Jesús, para todos los que tienen hambre por nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. He comprendido que sin ti no puedo vivir. He comprendido que sin ti no puedo existir. Es tu presencia la esencia que me da vida. Es tu palabra el ungüento que sana heridas. Tú me dices: no temas, yo te ayudo. Por tu gracia soy lo que soy. Con tu ayuda soy más que vencedor. Confío, confío.